Recording is on. Vamos, a darle. Ya, ahora sí. No sé, chicas, ahí whatsappenme si me voy en algún momento porque me di cuenta porque pestañeé esta cuestión. Si no, hubiera seguido hablando igual que cuando pasó lo de Git. ¿Se acuerdan? Sí. No, terrible. Ya. Ya, entonces como le estaba explicando, no sé hasta dónde quedé, pero Spring nos Find by genera... ID. Sí, Find by ID, ¿ya? Nos permite, ahí vamos a generar un método así, personalizado, para que vean cómo funciona. Ya lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Y acá se ve, ejemplo, cómo se ve un repositorio. ¿Ya? Acá tenemos la anotación, ¿cierto? Que es tipo repositorio, ¿ya? Y acá tenemos una interfaz que se va a llamar usuario, ¿cierto? Repository. Generalmente lo definimos así, con el nombre de la entidad a la que va a trabajar con el repositorio y que herede desde la clase JPA repository. ¿Ok? Le vamos a decir que va a trabajar con la clase usuario, ¿cierto? Y el tipo de datos de nuestra llave primaria, ¿cierto? Nuestro ID, es, por ejemplo, en este caso es tipo long, ¿ok? Si nosotros definimos un ID tipo int de numérico, lo ponemos aquí int. Long es lo mismo que un número, pero es un número largo, por eso se llama long, ¿ok? Acá no es necesario definir los métodos automáticos. Aquí automáticamente me trae y me define los métodos save, find by ID, find all, delete. ¿Ok? Y acá lo que les mencionaba, por ejemplo, yo acá defino un método con consultas personalizadas, le digo, este método me va a devolver una lista de usuarios y búscalos por el nombre, ¿ya? En nuestra entidad vamos a tener un atributo llamado nombre, ¿ok? Y vamos a recibir un nombre para poder filtrar ciertos estos datos y esto automáticamente me va a generar una consulta a nuestra base de datos con esta condición. Acá lo mismo. Por ejemplo, tráeme un usuario. Aquí optional es un tipo de objeto, ¿ok? Que puede o no contener valor, ¿ok? El tipo optional le voy a decir puede o no tener un valor de usuario, ¿ok? Y le digo que me lo encuentre por el ID, ¿ya? Y acá otro tipo de método, una lista de usuarios que contenga, el nombre contenga algún texto, ¿ok? Así, directamente, sin una implementación, sin el código, JP automáticamente con ese nombre, ¿cierto? Vas a generar estas consultas, estos métodos, ¿ya? Y también podemos establecer consultas con una notación llamada query. Si nosotros queremos hacer una consulta o un método muy específico, también podemos aquí utilizar SQL, que es JPQL, ¿cierto? Que es el SQL de Java que ocupa. Podemos ahí establecerlo directamente con su sede. ¿Okay? Pero eso es por si necesitamos ocupar algo muy específico. Pero con este motor, ¿cierto? De generar métodos nombrados, es una herramienta súper potente que nos entrega JPA. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, consulta con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien, ya. Perfecto. Entonces vamos a repasar un poco lo que es la arquitectura en capas antes de pasar a nuestro ejercicio guiado, ¿ya? Lo que nosotros vimos la semana pasada es la capa de controlador, ¿cierto? La capa de servicios y la capa modelo, ¿ok? Ahora se van a añadir dos capas nuevas, ¿ya? Que es la capa repositorio, que es lo que le acabo de mencionar, que es la capa que vamos a heredar, ¿cierto? Toda la implementación de nuestra clase de JPA para poder administrar la conexión y los datos de nuestras tablas en base de datos, ¿ya? El repositorio el que finalmente va a conectarse a nuestra base de datos para poder trabajar, ¿ok? Nuestra clase modelo va a definir todas las entidades que vamos a trabajar y acá tenemos otra clase que es DTO, ¿ya? DTO es la nomenclatura de Data Transfer Object, que esto lo que hace es poder definir estructuras de datos que van a poder utilizarse para transportar datos, ¿ya?
Esto lo vamos a entender con el ejercicio práctico para qué se usa en realidad. ¿Por qué? Porque yo voy a definir mi entidad, ¿cierto? Con todos mis atributos y voy a definir la misma clase, ¿cierto? Pero con los atributos que yo voy a recibir desde mi API, ¿cierto? Y luego con los atributos que yo quiero entregarle a mi API. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en detalle en el ejercicio práctico. ¿Alguna duda con esta arquitectura con la que vamos a trabajar el proyecto? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ya. Vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a ocupar el mismo proyecto que vimos la clase pasada, que es el mantenedor de libros, pero ahora en vez de tener una lista de libros en memoria, siempre que cada vez que nosotros iniciábamos nuestra API se borraban los registros que nosotros añadíamos, vamos a utilizar ahora una tabla en base de datos, ya para poder almacenarlos. ¿Ya? Voy a mostrarles pantalla. Lo primero que yo voy a hacer, voy a iniciar mi servicio de Postgres porque yo lo tengo apagado para que no me consuma memoria. Ya, aquí lo inicio. Y ahora voy a abrir nuestro pgadmin, que es el administrador, ¿cierto? De base de datos. Y ahí cualquier cosa me van preguntando, chicas. Chicas, esto no es fácil, o sea, tampoco es tan difícil, pero no es como las primeras clases. Hasta este es un intensivo. Este bootcamp, yo personalmente mi apreciación es que es como súper intensivo y requiere hartas horas de su parte para seguir así que no se asusten con la materia. Y a veces uno no tiene preguntas porque como que no lo logra entender. Pero por eso se sigue la invitación que le hemos hecho con la Cami desde el inicio, que es consulten. Si quieren juntarse con nosotros un sábado, un domingo, un lunes, un martes, en alguna hora en especial, consúltenos y tenemos toda la voluntad de explicarles algún concepto, de repasar con ustedes, de repente una tutoría. Según las necesidades, si ustedes no lo expresan, no lo podemos adivinar. ¿Ya? Así que ahí aprovecho el minutito para dar el mensaje. Ya, gracias. Ahí voy a poner, voy a generar, ¿cierto? Voy a ir de nuevo para no ir tan rápido. Acá en Databases, ¿cierto? Voy a crear una nueva base de datos. Voy a poner biblioteca Java. ¿Ok? Le damos guardar. Y acá en nuestros esquemas, en público, vamos a tener aquí las tablas. ¿Ok? Yo acá lo voy a hacer directo con el asistente. También podemos hacerlo con SQL, ya como lo hizo Andrea. Vamos a tener, voy a abrir nuestro mantenedor, ¿cierto? Vamos a ir a nuestro modelo. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada con nuestros atributos? ¿Ya? Ahora lo que va a cambiar es que aquí categoría ya no va a ser un atributo más tipo texto, sino que va a ser una categoría de nuestra tabla de categorías, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a crear es la tabla de categorías, ¿ok? Vamos a hacer categorías. Y las columnas, ¿cierto? Vamos a añadirle un ID que sea tipo serial y que va a ser nuestra primary key, ¿ok? Y también que no sea nulo. Y vamos a establecerle, un segundito, un nombre. ¿Ok? Y aquí varchar. Vamos a ponerle un largo de 100. No va a ser tan largo. Y que no sea nulo. ¿Ok? Aquí en el SQL, aquí lo voy a dejar como tipo texto mejor para que sea más claro. ¿Ok? Aquí lo dejé. Este es el script que genera la base de datos. ¿Ya? Aquí me está creando una tabla, ¿cierto? Y con mi ID y mi nombre, y está estableciendo mi campo ID como mi clave primaria. ¿Ok? Yo lo voy a crear, ya me la generó. Entonces ahora voy a crear mi tabla de libros.
¿Ok? Vamos a tener nuestra ID, va a ser serial, va a ser nuestra llave primaria. Voy a abrir un poquito acá. Vamos a tener título, también tipo texto. Vamos a tener nuestra categoría, ¿ya? Acá vamos a tener nuestro primer cambio, que ya no vamos a asociar nuestra categoría de texto, sino que ahora vamos a asociarlas a la categoría, a la ID de categoría, ¿ok? Entonces nuestro campo se va a llamar categoría ID, vamos a establecerlo como un integer, ¿cierto? Y ahí vamos a ver cómo lo vamos a establecer como llave primaria, ¿ok? También vamos a tener nuestro año de publicación, vamos a establecerlo como numérico, y el autor lo vamos a dejar como texto también. Esto también puede ser una clase, ¿cierto? En nuestra tabla, una nueva entidad, para ir a buscar los autores a una tabla, como lo vamos a hacer con las categorías, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar como texto, ¿ya? Acá en Constraints nosotros establecemos, aquí estableció automáticamente la llave primaria, el ID, ¿cierto? Y acá tenemos las claves foráneas, ¿ok? Acá yo le voy a establecer un nombre, le voy a poner FK, categorías, ponerle en minúscula, categorías, libros, ¿ok? Y acá en las columnas yo le voy a decir mi campo local, categoría ID, va a referenciar a la tabla categorías y de la tabla categorías referencia el ID, ¿ok? Y ahí yo lo añado. Y ahí automáticamente mis dos tablas se unen, ¿ya? Van a quedar unidas. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a generar script. Vamos a hacer un script de insert. ¿Ok? Aquí creo que tengo los inserts, sí. Cami, una cosita súper chiquitita ahí por si acaso alguien se pregunta por qué dice public.categorías. El public, si bien en el ejemplo anterior yo solamente ponía el nombre de la tabla, que es válido, también de una manera específica se puede decir public, que es el esquema. Y cuando uno crea, no sé si se dan cuenta, aquí a la izquierda dice esquemas, esquema 1, y ahí dentro están las tablas y las categorías. Este es un esquema público en el cual trabajar. Entonces, para la analogía rápida sería como, es mi carpeta. Entonces yo estoy diciendo que inserta dentro de la tabla de categorías que está dentro de la carpeta pública. Es como el lugar específico. Esa es como la explicación rápida por si alguien se preguntó por qué decía public, ¿ya? Eso quería aportar. Ya, acá tengo el insert, ¿cierto? Le voy a decir que desde mi esquema público, ¿cierto? La tabla categorías, el campo que voy a llenar va a ser nombre porque el ID lo genera automáticamente y voy a insertar mis categorías, ¿ya? Acá voy a hacerlo con la ejecución de query. Ok, vamos a ver si lo inserto. Categorías. Oh, inserté como 10.000 veces. Voy a eliminarlo. Ya vamos a utilizar delete from categorías. Esto es lo que hace, si yo no le pongo un where, esto es lo peligroso, que hay harto memes. Ahí lo eliminé todo y ahora voy a ejecutarlo todo. ¿Ok? Ya, ahí deberíamos tener solo ahí me generó el ID 9, bueno, ahí todos los que eliminé, ¿cierto? Porque lo ejecuté varias veces. Ahí tenemos nuestras categorías con sus IDs únicos, ¿ok? Es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo de dar a entender por qué las IDs son correlativos. O sea, se usaron y ya nadie más los usa, son únicos. Entonces, aunque ya haya borrado, se quedó en el 8. Borró toda la data, no importa, pero yo me quedé en el 8 y como son únicos, no voy a empezar desde el 1 aunque tú me hayas borrado todo y me empieces de nuevo. Yo voy a empezar desde el siguiente, 9. ¿Ya? Así que ojo con eso porque a veces genera confusiones. Ya, perfecto. Entonces, a nivel de base de datos ya estaríamos listas para poder trabajar, ¿ok? ¿Tiene alguna duda, consulta con esto, lo que acabamos de ver? Chicas, ¿vamos bien? ¿Sí? Vamos. Ok. Entonces, ahora vamos a nuestro proyecto de Java.
acá vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer en el POM XML, vamos a añadir la dependencia del JPA, ¿ok? Acá en el POM voy a añadir estas dependencias. Esto lo pueden encontrar rápidamente en alguna documentación oficial o ocupar algún asistente, una inteligencia artificial para que les diga cuáles son las dependencias. Igual cuando uno puede generar el proyecto, aquí en Spring Initializer, uno pone JPA y ahí automáticamente añade las dependencias de JPA a tu proyecto. Ya, pero como nosotros estamos ocupando un proyecto que ya trabajamos, vamos a añadirlo directamente desde el POM XML. ¿Ya? Para que nuestro proyecto detecte esta nueva librería, vamos a ir a la raíz de nuestro proyecto, vamos a bajar a nuestro asistente de Maven y vamos a darle un sincronizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Maven va a buscar todas las dependencias y las va a asociar a nuestro proyecto. ¿Ya? Con esto, Maven ya lo estableció correctamente, ¿ok? Otra configuración que vamos a hacer es el Application Properties, ¿ya? Lo hablamos en la clase pasada, que dijimos que lo íbamos a ocupar hoy. Acá este es un archivo de configuración, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que yo en este aplicativo, o sea, en este archivo, yo voy a establecer la configuración de mi base de datos. ¿Ya? Puedo tener muchas configuraciones aquí en realidad, pero hoy la vamos a utilizar para nuestra configuración de PostgreSQL. ¿Ya? Acá nuestra configuración está definida por defecto, ¿cierto? Para poder asociar nuestra base de datos. ¿Ya? Yo acá le estoy estableciendo mi ruta de mi base de datos. Le estoy diciendo que con el conector de Postgres, ¿cierto? Vaya a mi localhost, ¿cierto? Porque en mi base de datos yo la tengo instalada en mi local por el puerto 5432, que ese es por defecto por la base de datos cuando lo instalaron. No sé si recuerdan que es el puerto por defecto que deja la base de datos y el nombre de mi base de datos. Entonces yo le puse biblioteca Java. Voy a cerciorarme. Sí, biblioteca Java. ¿Ok? Acá le digo mi usuario, mi contraseña y acá el driver que va a ocupar desde el IDE, ¿cierto? Que tengo instalado y la plataforma que va a ser el Postgre. ¿Ok? Le estoy aquí indicando toda mi conexión para que pueda trabajar con la base de datos de Postgre. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya, eso a nivel de configuración, chicas. Ya, ahora vamos a trabajar con el código. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar en la capa de modelo. Ya, en mi capa de modelo vamos a generar esta nueva entidad, ¿cierto? De categoría. ¿Ok? En mi categoría yo le voy a establecer que va a ser un tipo entidad. ¿Ok? Que va a ir a la tabla categorías y le voy a establecer mis atributos. ¿Ok? Con los getter y setter que necesito. Acá no voy a necesitar set, solo los get para obtener la información de las categorías. ¿Ok? ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Que este atributo ID va a ser el identificador, que va a ser un autoincrementable, y que tengo mi atributo nombre, cierto tipo texto, y que no permite nulos. ¿Ok? Siempre tiene que tener algún valor. Aquí yo ya establecí mi entidad para que la pueda utilizar JPA, con esto directamente. ¿Ok? Vamos a nuestra clase libro, que ya lo teníamos definido antes, pero ahora lo vamos a transformar en entidad. ¿Ya? Partimos con estas etiquetas, ¿cierto? Las anotaciones. Vamos a decir que entity, que la tabla a la que tiene que ir a buscar o usar en la tabla libre, o sea, en la tabla libros, ¿cierto? El ID va a ser el tipo ID con un autoincrementable. El título va a ser un texto, ¿cierto? Se mantiene eso. Y no va a permitir nulos. Y aquí mi más grande cambio va a ser el tema de mi categoría, ¿cierto? Porque yo ya no voy a utilizar texto, sino que quiero que vaya a buscar a mi tabla de categorías. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a trabajar ahí?
lo que hace acá el many to one, ¿ya? Lo que habíamos conversado. Muchas categorías, muchos libros van a tener una categoría. Entonces acá yo estoy estableciendo que desde mi clave foránea, ¿cierto? Desde mi tabla, ocupe la categoría ID y la asocie a mi tabla de categorías, ¿ok? Acá voy a mantener mi constructor por defecto. Voy a añadirle un constructor por parámetros. Ya después les voy a explicar por qué vamos a utilizar eso. Y acá me está alegando porque categoría ya no es texto, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a modificar para que trabaje ahora con el objeto, o sea, la clase categorías. ¿Ok? Y aquí ya tendríamos adecuada nuestra clase, ¿cierto? Nuestro modelo, ya los transformamos en entidades para que puedan trabajar con JPA. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora, chicas? ¿Cómo van? ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Ahí Bernarda, más o menos. Mira, esto igual es práctica. Vamos a... Lo único que necesito, sí, es harta información y necesitamos que practiquen solamente, ¿ya? Lo vamos a transformar entonces, estas son nuestras clases. Hay ahora el nuevo concepto que son entidades, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con otra capa en nuestra arquitectura, ¿ya? Vamos a trabajar con la capa de repositorio, ¿ya? Entonces acá, en nuestro proyecto, voy a crear un nuevo package y le voy a poner repositorio. ¿Ok? Y en esta nueva carpetita voy a añadir mi interfaz de repositorio, ¿se acuerdan? Acá le voy a establecer, yo le pongo una I, yo vengo de otro lenguaje, por eso siempre le pongo una I, pero no es necesario en Java, ¿ok? Pero lo vamos a dejar, vamos a establecer primero el repositorio que va a trabajar con categoría, De hecho, repositorio. sí, la parte como técnica más teórica formal dice que sí, que I, la I de interfaz. Sí, para que represente como visualmente que es una interfaz. En este ¿Ya? caso aquí el IDE te pones ahí en verde, pero en otros IDE no lo hace, pues entonces también es una manera visual de llevar el proyecto a otra parte. Exacto. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos haciendo es que nuestra interfaz hereda, ¿cierto? De esta otra interfaz que es el repositorio, ¿cierto? Va a heredar todos los métodos que estábamos hablando, que es el CRUD y todo eso. Aquí categoría, lo importo desde mi capa de modelo, ¿ok? Y aquí yo tengo este método nuevo que yo estoy creando, aparte de los métodos que vienen por defecto, yo le estoy diciendo que quiero que implemente un nuevo método para que busque por nombre de categoría, ¿ya? Solo basta con eso y JPA hace el otro trabajo, ¿ya? Vamos a establecer o generar también la interfaz de libro, ¿ya? El repositorio de libro. Entonces, libro, repository, y tipo de interfaz. Y vamos a establecer acá que va a extender desde JPA. ¿Okay? Aquí automáticamente, para que ustedes se den cuenta, estamos importando desde el Spring Framework, Data JPA repositorio, estamos obteniendo, ¿cierto?, de esa caja de herramientas esta interfaz. ¿Okay? Aquí libro me está alegando porque tengo que importarlo desde nuestra clase de modelo. Y aquí lo que yo estoy haciendo es un nuevo método, ¿cierto? Obtener una lista de libros, pero buscar por categoría, ¿ya? Y aquí hay una diferencia en el nombre. Como yo tengo en mi libro, ¿cierto? En mi entidad, yo tengo mi categoría, ¿cierto? Y dentro de esta clase o dentro de este objeto categoría tengo un atributo nombre. Yo para buscar mis libros asociados a una categoría, o sea, un nombre de una categoría, yo lo puedo representar así. Encuentra libros, ¿cierto?, por el nombre de la categoría y el nombre se la pasamos a través de parámetros, ¿ya? Y ahí automáticamente, chicas, como magia, JPA
obtiene, ¿cierto? Todos los libros que encuentre con la categoría que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Listo. Ya estamos listas con nuestra capa de repositorio. ¿Ya? Vámonos ahora a nuestra clase, a nuestra capa de DTO. ¿Ya? Al principio les va a costar un poco entender qué hace esta capa, ¿ya? Porque vamos a tener nuestra clase libro, se va a llamar igual en nuestro modelo. Perdón, voy a ponerle acá libro, me faltó el sufijo. Aquí libro de TO. ¿Ok? Se llama libro de TO, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a tener esta clase? Vamos a tener los mismos atributos, pero ya les voy a explicar. Aquí. Nuestra clase libro de TO va a tener nuestros mismos atributos, pero este va a tener la categoría con string, ¿ya? ¿Para qué lo vamos a ocupar esto? Para cuando, ¿se acuerdan que este método, esta API, cuando nosotros insertábamos alguna información, para no modificar, ¿cierto?, en nuestros parámetros de entrada y de salida, vamos a utilizar este DTO para que él pueda, como sea el que convierta, ¿ya?, el objeto de nuestra entidad, que es nuestra entidad lo que va a representar nuestra tabla, con el objeto que va a trabajar nuestra API, ¿ya? Lo que recibe, él va a recibir un DTO, una clase libro tipo DTO, y esto lo va a transformar a la entidad. Entonces, cuando queramos devolver información desde nuestra entidad, vamos a convertir ese objeto a DTO y vamos a devolver la información, ¿ya? Esto es lo que hace y la función de esto es para encapsular, ¿ya?, la información. Nosotros no vamos a devolver, por ejemplo, el ID de la categoría a nuestros usuarios. Quizás eso a ellos no les importa. Lo único que les importa es el nombre de la categoría. Entonces, con esto, nosotros vamos a moldear, ¿cierto?, la información, cómo la quiere ver el usuario al final, ¿ya? Lo vamos a entender más con la capa de servicio, ¿ya? Ya, ok, entonces tenemos, resumiendo, nuestra capa de modelo con nuestras entidades, tenemos nuestra capa de repositorio con nuestras interfaces, y ahora nos vamos a ir a la capa de servicio, ¿ok? En servicio, acá se cayó todo porque cambiamos algunas cosas, ¿cierto?, de nuestra entidad, de nuestro modelo. Y acá, antes de irme a voy a generar mi clase de servicio categoría, ¿ya? Service. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a tener esta categoría service? Vamos a primero establecerlo como un tipo servicio, ¿cierto? Vamos a referenciar con el AutoWired el repositorio. Aquí me lo está pidiendo que lo obtenga. Ahí sí. Y vamos a hacer una funcionalidad aquí. Acuérdense que siempre categoría. Toda la lógica de negocio tiene que estar sí o sí en mi capa de servicio, ¿ya? Todo lo que tenga que hacer. Entonces acá, para nuestro servicio, ¿cierto?, vamos a referenciar el repositorio para buscar categorías a la base de datos y vamos a tener un método para obtener categorías por nombre, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Va a la capa de repositorio y va a buscar por el nombre que yo estoy pasándole por parámetro, y si no encuentra nada, devuelvo un nulo, ¿ok? Recordar que esta find by nombre lo definimos en el repositorio aquí, para que pueda buscarlo directamente, ¿ok? Acá en el servicio, si yo no quiero ocupar un método por defecto, acá están todos los métodos que me entrega JPA, ¿ya? Acá tenemos muchos. Find by, por ejemplo, para contar, para ver si existe. El find all me trae toda la tabla, ¿cierto? Todos los datos que encuentre, encontrar por ID, muchos registros por ID o encontrar un solo registro por ID, para guardar, para eliminar y muchas otras funciones. Y eso todo lo hace automáticamente JPA, ¿ok?
Entonces, en este caso lo vamos a dejar así, ¿ya? Vámonos entonces ahora a nuestro libro service. Ya no vamos a utilizar, ¿cierto? Estas variables porque ya no necesitamos una lista en memoria para guardar la información. Nuestra información la va a guardar la base de datos, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar nuestro repositorio, ¿cierto? Aquí voy a escribirlo. Y libro repository. Obtengo el repositorio de mi libro, ¿cierto? Y también hago referencia al servicio de nuestras categorías para poder trabajar con ellas, ¿ya? Y aquí yo voy a establecer dos métodos privados, ¿ya? Porque solo lo va a ocupar nuestro servicio. ¿Qué es lo que va a hacer esta conversión? De la capa de DTO. Y acá todo DTO, ¿cierto? Es lo que vamos a, para poder transformar, ¿cierto? Nuestra entidad a nuestra clase de DTO y desde nuestra clase DTO a la entidad. Aquí todo entity, ¿ya? Mi categoría. Ahí sí. Ok. Y creo que estamos con eso. Y acá nuestros métodos van a ir cambiando un poquito, ¿ya? Para crear libros, vamos a nosotros recibir no directamente la entidad, sino que vamos a recibir nuestra clase de DTO, ¿ya? La clase de DTO, como les mencioné, es para encapsular, ¿ya? Acá la entidad se toca solo cuando se tiene que tocar, ¿ya? Cuando se tiene que instanciar. Todo lo demás se trabaja con la clase de Data Transfer Object, ¿ya? Para poder ir compartiendo este elemento, ¿ya? Ya, ok. Entonces acá lo que estoy haciendo, para crear un nuevo libro, primero obtengo la categoría que me están pidiendo asociar a mi libro, ¿cierto? Veo si la encuentro, si no, mando una excepción, ya diciéndole, oye, no encontré la categoría. Y si la encuentro, acá transformo mi libro de DTO, ¿cierto? De nuestra clase de DTO a nuestra clase libro, que es la entidad, y después la guardo, ¿cierto? Con mi repositorio. Y después retorno, ¿cierto? Mi clase de DTO para que el usuario pueda verlo, ¿ya? Para la lista, acá voy a, en vez de retornar una lista de libros, vamos a ir al repositorio, ¿cierto? Ocupar el find all, que es el select como asterisco from, ¿cierto? Todos los datos que encuentre en la tabla de libros. Y con el stream voy a transformar cada libro que encuentre, lo voy a transformar a esta clase de DTO, ¿cierto? Con los atributos que vamos a mostrarle al usuario. Y eso lo transformo en una lista, ¿ok? Eso es para trabajarlo de manera declarativa, ¿ya? Lo que habíamos visto la otra vez. Ahora buscar por ID, ¿cierto? Vamos a obtener los datos del libro por ID. Esto también lo vamos a dejar ahí para poder obtener y transformar este dato, ¿cierto? A DTO, lo mismo. Estamos obteniendo desde nuestra base de datos una entidad de libro, pero para poder mostrarlo al usuario lo tenemos que transformar a esta clase de DTO, ¿ok? Vamos a añadir un nuevo método para poder buscar por categorías, ¿ya? Ahí lo mismo, al repositorio, buscamos por la categoría que nos encuentre el usuario, o sea, nos pida el usuario. La clase es el método de actualizar, ¿ok? Acá lo mismo que hacíamos antes, vemos si existe el libro que nos están pidiendo actualizar y ahí vamos a hacer el tratamiento de que sí actualizó o no los datos. Y ahí vemos si la categoría es correcta, la que está intentando guardar, etcétera, y ahí guardamos la información actualizada. Y finalmente nuestro método de eliminar, ¿ok? Que acá obtenemos el libro, si el libro existe lo elimino, si no, no lo elimino de mi tabla, ¿ok? Esto aquí ya estamos trabajando directo con base de datos, con nuestra capa de repositorio y nuestra capa de servicio, ¿ya? Finalmente vamos a modificar un poco
el tema del controlador para que ya no ocupe nuestra entidad, sino que ocupe este libro de TO, ¿ok? Nuestra clase que es la que va a transportar los datos, ¿ya? Entonces acá lo que va a cambiar, más o menos, es acá el get mapping, ¿cierto? Y vamos a transformarlo a, voy a importarlo, mi libro de TO. Y aquí para obtener los datos por el ID. Acá lo mismo, acá lo único que estoy cambiando en realidad en esto es que ahora trabaje con mi DTO, ¿ok? No con la entidad directamente. Acá voy a establecer un nuevo endpoint, ¿cierto? Para buscar por categoría. Y ahí voy a mi capa de servicio a buscar mis libros por categoría. Acá voy a tener para crear libros. Aquí lo único que estoy modificando es este libro de TO, que ya no vaya a buscar la información del libro de nuestra entidad, ahora vamos a ocupar el de TO. El actualizar, lo mismo, y el eliminar. Y aquí estamos, ok. ¿Ya? Tuve que ponerle un poco de rapidez, chiquillas. Ahí les invito a que vayan ahí entre las capas mirando qué es lo que está haciendo. Igual cualquier duda que tengan, estamos disponibles ahí para que nos pregunten. ¿Ya? Con esto ya tocamos todas las capas. ¿Ya? Y ahí hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, para poder probar, vamos a nuestro endpoint, nuestro main, ¿cierto? Y aquí quiero que se fijen de algo importante. Ya. Ahora, a diferencia de la vez pasada, ¿cierto? Acá partimos igual, tengo mi Spring, ¿cierto? Pero acá empieza a buscar otra información. Acá ya empieza a aparecer Hibernate, que es nuestro controlador para la base de datos. Y aquí me dice que se conectó a la base de datos. Con la configuración que yo establecí en el Application, en el Application Properties, él fue a buscar a mi base de datos y la encontró. Y aquí finalmente me inició, ¿cierto? Mi API, ¿cierto? Lo que habíamos en la clase pasada, que la inició en el puerto 8080. Entonces vamos al Postman. Vamos rapidito porque nos quedan poquitos minutos. Ya. Entonces acá yo ya tengo mis métodos, ¿cierto? Voy a generar un libro. Año publicación. Oh, me faltó un campo. A ver, voy a venirme para acá. Libros. Voy a properties, columnas, año publicación. Vamos a verlo acá. ¿Qué pasó? Mi entidad. Mi publicación. Vamos a establecerle el nombre. Aquí nos roba volumen. Acá la ley de Murphy siempre pasando factura. Vamos a iniciar de nuevo. Ah, sí, lo escribí. Lo estaba esperando de otra forma acá. Acá lo escribí, no lo escribí como la... ¿cómo se llama esto? Nomenclatura. Acá debería haberlo escrito así, pero lo escribí tipo atributo. Así que por eso, pero ya añadiéndole el tipo de datos, estamos ok. Vamos a ver si inició. Ahí inició de nuevo. Vamos acá
Estamos ahí. A ver, no voy a guardar acá. Ahí sí. Ahí me estaba pidiendo el tipo de columna que lo escribiera de la manera correcta. Ahí JPA tiene sus propias normas, así que hay que adaptarnos un poquito a cómo trabajar, ¿ya? ¿Qué es lo que hice acá? Generé, ¿cierto? Con post un nuevo libro. Y acá, ahora la diferencia, que ahora en vez de guardarlo en memoria, ¿cierto? Si yo busco acá libros, me lo guardo en mi tabla, ¿ok? Acá si yo genero más libros, acá el mantenedor de libros, tengo otros para poder generar, por ejemplo este. Ahí me generó más libros y si yo hago un get, me los devuelve y acá en mi tabla me los va actualizando. ¿Ok? Y así, si nosotros cerramos nuestra tabla, ¿se acuerdan lo que pasaba la semana pasada? Que si nosotros cerrábamos y volvíamos a iniciar, nuestra API dejaba de retornar cierta información, pero ahora como vamos a guardar, lo guardamos en nuestra base de datos, ahora si yo vuelvo a consultar, la información persiste. ¿Ok? Esa es la funcionalidad de nuestra base de datos, guardar la información. Ya, chicas, voy a volver a la PPT. Sé que es mucha información, sé que es un poco complejo, pero por eso necesitamos que vayan practicando. El material, el repositorio es el mismo que les pasé la clase pasada, igual se los voy a volver a enviar para que tengan cómo se implementa con esta base de datos. ¿Ya? Para terminar, bueno, ejercicio en casa, la misma tarea que dimos la clase pasada, pero ahora en vez de hacerlo con una lista, ¿cierto? En memoria, hay que hacerlo con base de datos, ¿ya? Ahí tienen que crear su tabla, ¿cierto? Una tabla de tareas, ¿cierto? Con sus atributos, sus columnas, y que puedan persistir, ¿ya? Ahí si necesitan alguna ayuda, consulta, cualquier cosa, estamos disponibles con Andrea. Requisitos para la próxima clase, no hay ninguna cápsula, solo que vengan con ganas de aprender. Eso, chicas, terminé Revisen con harto los conceptos, háganse el ejercicio, vean la grabación, revísenlo, sí. Tecleen harto. Sí, chicas, necesitamos que puedan ponerle ahí harta dedicación para que puedan entenderlo. Se entiende practicando, chicas, se nota, se ve que es mucho, pero en realidad con la práctica uno va agarrando más. Camila, ¿quiere decir algo? Cami, dígame. Sí, yo quería hacer una consulta pequeña. Si tengo alguna duda, ¿en qué horario les puedo preguntar? ¿En qué horario les acomoda más? La pregunta en cualquier horario y la respuesta apenas la leamos. Ya, ok. A mí en realidad, claro, cualquier horario yo te respondo apenas pueda. O sea, de verdad, por ejemplo, si tú te caes, yo, muy personalmente, si te caes a las 3 de la mañana y se te ocurrió la pregunta, déjala en el chat, ¿ya? O si no quieres molestar, el resto me la dejas ya a mí y a la Cami por internet, no sé, ¿ya? Para que no se te vaya. Y cuando, dependiendo también si es viable que te la expliquemos en un audio, que te la expliquemos por escrito, o te digo, no sé, la Cami también, oye, reunámonos, ¿en qué rato puedes hoy día? Ah, no, si hoy día puedo entrar ya, 5, 10, 15 minutos y se te explica, ¿cachai? O sea, no, la voluntad. Okay, porque me pasa que algunas veces he tenido dudas, pero así como muy tarde en la noche y es como, oh, no puedo estar preguntando a esta hora, entonces. No, y yo después se me olvida. no tengo problema. No tengo problema. Apenas tenga dudas, escríbeme y yo cuando esté disponible te respondo. Ok, muchas gracias. Pero prefiero que la dejes enviada para que no se te olvide. Sí, con confianza. ¿Ya? Ya, chicas. ¿Pudieron revisar la rúbrica? No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Igual, denme unos minutitos para... Ay, qué organizado tu Canva. Sí, lo tengo ahí todo porque... Sí. No sé si esto lo puedo poner en pantalla completa, parece que no. Dale. Ya. Pero, bueno. Más zoom. Más zoom. Ahí. Ya. Ya. ¿Qué es lo que vamos a evaluar?
El plazo está definido en el calendario, Cuyen. Déjame verlo en el calendario. No sé si me puedes ayudar tú, Andrea, para poder explicar ahí cuando lo encuentre noticias. ¿Ya? Ya, dale tú, yo busco el calendario. Ya, bueno, acá está en la primera página todo lo que hemos visto y algunas cosas que vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Acá los fundamentos de Java, Git, GitHub, programación orientada a objetos, API, lo que vimos hoy de base de datos, la arquitectura también en N-capas, y esto lo vamos a ver dentro de las próximas 2 clases, que es la seguridad, que lo vamos a ver en la próxima clase junto con la documentación, y la última clase vamos a ver pruebas, ¿ya? Y obviamente la presentación de nuestro proyecto, de su proyecto final, ¿ya? El criterio de evaluación es la entrega de un proyecto, ¿cierto? Ustedes eligen la temática, ideal es que tenga algún propósito, por qué lo quisieron hacer, ¿cierto? Y la presentación de su proyecto la vamos a tener el día que está buscando Andrea, ¿ya? La escala es de 1 a 4, con 4 excelente, 1 insuficiente, o no se realizó, ¿ok? Las tecnologías que vamos a utilizar, que son las mismas que hemos utilizado hasta ahora, ¿ya? Swagger, lo vamos a ver la próxima clase. Bueno. Ya. La rúbrica de evaluación, ¿ya? Vamos a evaluar la lógica de programación en Java, uso de estructuras básicas, la programación orientada a objetos, el uso de hacer una API, ¿cierto? Con sus endpoints, de que tenga las buenas prácticas, ¿cierto? Separado con la información. La persistencia de datos, lo que acabamos de ver hoy, que los datos no se pierdan cada vez que reiniciamos, ¿cierto? Ahí obviamente es con puntaje, si lo logran hacer o no, ahí no se asusten, lo podemos conversar. Y el trabajo en equipo, ¿ya? Y acá incluye la entrega de tareas y también la presentación del proyecto. Y acá, estos son 2 que es para rescatar puntaje de los anteriores, ¿ya? Esto no es obligatorio, si no lo hacen no va a influir en su porcentaje o su puntuación, pero si lo hacen va a aumentar su puntuación, ¿ya? Para rescatar algunos puntos que les queden de los puntos anteriores, ¿ya? El entregable va a ser la presentación de su proyecto más su repositorio en GitHub, ¿ya? Y la entrega del correo es a Latinas in Cloud. ¿Encontraste la fecha? Sí, la de la presentación, el día en que se presenta es el 22 de noviembre. Eso es lo que dice el último PDF que subiste. Ahora, la última clase 9 es el día, justo un mes antes, el miércoles 22 de octubre. ¿No? Entonces, el 22 de octubre es la clase 9, que de hecho es la clase del proyecto grupal, y justo un mes después cae sábado, noviembre 22, mismo día 22, y es el día de las presentaciones. Básicamente tienen ya desde la siguiente clase, desde el 15, ¿verdad? Clase 8, ya enfocarse en el proyecto, entiendo yo, porque la clase 9 es desde el proyecto grupal, y ya, o sea, son 5 semanas prácticamente que tienen ahí para desarrollarlo. ¿O lo estoy entendiendo mal, Cami? Ahí me corrijo. Sí, ahí tienen esas semanas para que puedan trabajar en su proyecto. ¿Ya? El criterio de aprobación es que al menos tengan 28 puntos de toda esta lista completa y los que les mencioné, que los puntos opcionales igual sumarán al puntaje final, ¿ya? El porcentaje de aprobación es de un 80% de los puntos. Y también el porcentaje de asistencia, hay que considerar que si tienen las justificaciones de su inasistencia, es igual se va a considerar para calcular esto, ¿ya? Eso, chicas, eso a nivel de rúbrica. Rocío, estaba consultando si pasa si me quedo sin compañera. Hay un grupo de 3, que está Bernarda, está la Romy y está la Vale, me parece. Están las 3 juntitas. Revisemos caso a caso. Ya, veamos ahí, Rocío. Tengo pendiente de hablar con Belén, me parece, que está contigo. Así que veamos ahí, te voy a WhatsAppear mañana o en un ratito para que hablemos en detalle. Ya lo vamos a ver caso a caso cómo vamos a solucionar esos puntos. Vale, tenía la mano levantada, no sé si quiere consultar algo. ¿Me escucho? Sí. Sí. Era una consulta sobre la exposición, como la presentación. Uh-huh.
tiene que durar aproximadamente 10 minutos, pero el formato es como de manual de usuario. No sé si me explico, es como de mostrar cómo estaría gestionándose. Mira, en realidad te voy a mandar una presentación que fue la que hice yo el año pasado de Latinas. Se las voy a compartir para que la tengan como referencia. Pero más que nada, mostrar una demo de su proyecto y mostrar para por qué lo hicieron, su significado, para qué lo van a usar y eso. Es como más que nada por qué eligieron ese proyecto, qué es lo que soluciona su proyecto y así, o sea, viendo esos temas. Y una pequeña demo, quizás no en vivo, pueden grabarla, así como funciona y eso, ¿ya? Más Ya, que esa era mi pregunta. Gracias, Cami. dale. Ya, chicas, ¿alguna duda, consulta? ¿Estamos claras? Detengo la grabación, es mi pregunta. Me espero un ratito. No detengamos la Ya. sí, ya estamos.